Lo de ser un músico integral, bueno, yo lo veo como un cumplido más que como una definición. O sea, yo siempre he intentado aspirar a ser exactamente eso. Yo ya desde hace muchos años siempre pensaba, no me gusta solamente concentrarme en mi línea del violín o solamente hacer un tipo de cosas. Siempre me ha gustado mucho explorar. Y desde la música de cámara, la orquesta, el análisis, la dirección, siempre han sido cosas que me han gustado mucho. De manera que sí, es lo que me gustaría hacer y me gusta enriquecer un poco mi vida en todos los sentidos para no ir solamente en una dirección, sino exponencialmente hacia los lados también. La técnica, por desgracia, es que si no la tenemos no somos capaces de hacer las cosas, ¿no? El problema es que yo pienso que hay muchas fallas en el modo en el que la técnica se enseña. Yo pienso que la técnica siempre tiene que estar al servicio de algo más. Y de hecho, ningún actor se para después a deletrear todas las palabras cuando está haciendo la obra de teatro, ¿no? El conocer cómo deletrear y cómo poner las frases, cómo juntar las palabras y semánticamente hacer algo interesante, pues es un primer paso, pero después el momento en el que uno tiene que ponerlo en el escenario, pues ya es otra cosa. De manera que para mí la técnica es una cosa en la que hay que trabajar, pero siempre al servicio de algo más. Y de hecho creo que estudiar de una manera musical es algo que falta mucho por todo el mundo. Y yo creo que es una cosa fundamental a la hora de crear o de tener una visión diferente, que ponga la música como prioridad y no tanto como una cuestión de deporte. Pues aquellos estudiantes que estén a punto de tirarse al abismo, como digo yo, finalizando los estudios y a punto de empezar su propio vuelo, pues les digo que se tiren al abismo, que no se anden con remilgos y que no tengan demasiado miedo. Yo me acuerdo de mi propio proceso, o sea, yo intenté hacer todo lo posible, desde las ofertas profesionales hasta las cosas más amateurs, desde hacer cursos y clases magistrales hasta enseñar yo mismo. Es decir, cualquier oportunidad que tenía en las manos intenté utilizarla, porque el momento en el que uno ya se encuentra solo, ya no está estudiando, es el momento en el que uno tiene que realmente aprender. Toda la técnica que uno quiera aprender, toda la música que uno haya aprendido en el conservatorio, en sus clases magistrales, todo eso está muy bien, pero el momento de ponerla en práctica, el momento de realmente tener que tomar decisiones, ya no es ni el profesor, ni el coach, ni el amigo que te está diciendo cómo tienes que tocar, ya eres tú. De manera que yo creo que eso hay que entrenarlo y hay que empezar a hacerlo, y hay que atreverse, y hay que fallar muchas veces y no pasar audiciones y no pasar concursos, pero yo creo que hay que empezar a hacer cosas y hay que tirarse al vacío, y con buena preparación y con curiosidad y con honestidad uno emprende el vuelo antes de lo que a uno le parece. Yo creo que el coronavirus es solo una excusa para que nosotros nos demos un lavado de cara de esos con agua fría y empecemos a pensar de otro modo, incluso más que el mercado, nuestra propia función como músicos en la vida y en el mundo. O sea, a mí lo que me parece es que de alguna manera nos hemos acomodado mucho. El mercado, las orquestas, los festivales, todo eso es una especie de comodidad, y siempre pues lo damos por sentado todo lo que tenemos. Yo pienso que los músicos tenemos que empezar a entender mucho más por qué somos imprescindibles y cuáles son las funciones que realmente desempeñamos para la sociedad que nos hacen imprescindibles. Y si resulta que por el coronavirus hemos entendido que hacer conciertos no es tan fácil ni tan simple, o que juntar a un público no es tan fácil ni tan simple, o que a lo mejor la música tiene que llevarle consuelo y tiene que llevarle apoyo a personas que no pueden venir a las salas de conciertos, pues ya es un montón de reflexiones que tenemos que hacer. Yo me he dado mucha cuenta ahora, estando en
Suiza, en Winterthur, cuánta falta le hace la música a aquellos que, por desgracia, por el virus, pues no pueden salir de casa. Y ha sido muy interesante visitar hospitales, visitar casas de personas que tienen mucho riesgo, son población de riesgo, y en general me he dado cuenta de la necesidad que tiene mucha gente de la música y de lo poco conscientes que somos los músicos de ese tipo de necesidades. Y yo creo que más que un cambio en cuanto al mercado, yo creo que tenemos que cambiar un poco más la filosofía en cómo nosotros nos vemos como músicos y cuál es la función y el uso y la utilidad de la música en los próximos 20, 30, 50 años. Para mí, trabajar con cualquier iniciativa educativa es lo más importante en mi carrera. Yo lo digo siempre. Es lo de plantar árboles. O sea, si uno planta un árbol y el árbol es de estos que les cuesta años y años y años, décadas crecer, probablemente no veas cómo queda el árbol al final, pero sabes que ese árbol se va a desarrollar, va a dar sombra, va a dar oxígeno y va a tener un impacto importante en la naturaleza, en el mundo en el que se desarrolla, ¿no? Pues es lo mismo con esto. O sea, la educación es, primero de todo, yo tengo que invertir en las nuevas generaciones, y también es un modo de ser agradecido por todo lo que a mí me han enseñado, todo lo que a mí me han dado. De manera que me parece muy importante que la parte educativa de todos nosotros, o sea, todos los músicos que tenemos una carrera, que estamos ahí, que hacemos conciertos, que tenemos la suerte de que nos paguen por hacer lo que queremos, ¿no? Que nosotros demos algo de vuelta, que seamos agradecidos y que entendamos la importancia de invertir en las nuevas generaciones, igual que hubo gente que invirtió en nosotros. Y sí, siempre va a tener una parte importante en mi calendario, porque yo creo que no es por posar como en las fotos, ¿no? Es realmente porque a mí me gusta, me apasiona trabajar con los jóvenes, y me parece que es de las cosas más bonitas y que me dan más satisfacción. Yo creo que ver cómo se desarrolla una orquesta joven, por ejemplo, como la Orquesta Joven de la Sinfónica de Galicia, ver cómo se desarrolla, cómo cambian, cómo tocan, y al final cómo entienden la música siendo tan jóvenes, pues a mí me fascina, y eso pues no lo vamos a perder. Nada, encantado.